Dios les bendiga, amados hermanos, amigos que nos puedan sintonizar a través de estas redes. Hoy estamos en un día o en una semana muy especial, recordando la Semana Santa, y nos encontramos con visita de muchos pastores, y en esta parte, Pastor Julio, bienvenido, Dios le bendiga. Muchas gracias, Dios me lo bendiga a todos los amigos y hermanos que en esta tarde nos hemos reunido para poder comentar acerca de este acontecimiento de la fiesta cristiana, que es la Pascua. Estamos aquí para poder compartir lo que la Biblia nos enseña. Amén. Pastor David Muñante, bienvenido. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos, amigos, también saludarles en esta tarde, esperando que Dios bendiga sus vidas también y nos ayude en todo momento. Pastor Sergio, bienvenido. Amén. Dios la bendiga a cada uno de ustedes. ¿Verdad? Recordarle el sacrificio de Cristo en esta semana es algo muy especial y muy reflexivo. Pastor Ramiro, bienvenido. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos los amigos y hermanos en este momento. Damos gloria a Dios, es una alegría porque vamos a tocar un tema muy importante: la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Amén. La Pascua, una verdad fundamental que puede transformar tu vida para siempre. Bueno, estamos hoy, esta semana, toda la cristiandad recuerda aquel acontecimiento maravilloso, tal vez incomprendido y comprendido por muchos, y esa es la razón por la cual estamos reunidos en esta tarde para tocar estos temas. Y vamos a dar parte, Pastor David Muñante. Gracias, muchas gracias. En esta parte quisiéramos tocar el tema del origen de la Pascua. El origen de la Pascua es judía. La Biblia nos enseña, nos habla, por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Verso 3. El 14º día de este mes, entre las dos tardes, las celebraréis a su tiempo, conforme a todos los ritos y conforme a todas las leyes, las celebraréis. Entonces es un mandato de Dios. Jehová el Señor le dijo a Moisés que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, tendría que celebrar a su tiempo, conforme a los ritos, conforme a las costumbres que se había establecido. Pero primero quisiéramos mencionar qué es la Pascua. La Pascua es una fiesta judía en la que el Señor había dicho que se celebre. ¿Por qué motivo? Por el motivo de la salida, el éxodo, la salida del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, que se encontraba bajo esclavitud por 400 años en Egipto. Esa salida, entonces Dios quiso que se celebrara, Dios quiso que se recordara. Entonces eso fue lo que pasó y fue lo que sucedió, y por eso que el Señor se lo dijo a Moisés, que esto se celebrara, que esto conforme a los ritos y conforme al día establecido, que era el 14 del mes de Abib, o de abril en este caso. Entonces esta tradición es judía y Dios quiso que se celebrara de esa manera, y Dios lo estableció como ley perpetua. ¿Era como un anticipo, algo que se avecinaba? Claro. Algo que se avecinaba. ¿Por qué? Porque también Jesucristo el Señor. Luego vemos en el Nuevo Testamento, ¿no?, de que Jesucristo es el quien hizo algo especial al derramar su sangre en la cruz del Calvario, y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice. Qué tremendo, Pastor Julio, ¿no? Qué tremendo. Amén. Cómo el Señor fue preparando todo este ambiente, ¿no? Claro que sí. Es una fiesta, como decía el Pastor David, era una fiesta de regocijo, era una fiesta de alegría, ya que un pueblo oprimido, sufrido,
por tantos años, aproximadamente 400 años, de un momento llega al final de ese sufrimiento. Y era un día de gozo, de alegría, de fiesta, y el Señor manda, dice, y esto habría que celebrar perpetuamente, las maravillas y las obras que Dios había hecho con ellos, ¿no? O sea, de generación en generación, ¿no? Claro, eso había que celebrarlo todos los años, a través de todas las generaciones, y vamos a ver que esta fiesta termina con la pasión, con la vida, pasión y muerte de Cristo, porque Él es el Cordero de Dios, Él es el Cordero de la Pascua, el Cordero que los judíos preparaban, conforme leyó nuestro pastor David, había que preparar 4 días antes al Cordero. El Cordero tenía que ser de 1 año, tenía que ser perfecto, no podía ser un Cordero enfermo, y había varios elementos que componían para poder celebrar esta fiesta. Y este cordero que era preparado se comía pues con panes sin levadura, con hierbas amargas, y todos esos elementos tenían un símbolo, tenían un objetivo, eran figuras que representaban, por ejemplo, a Cristo, el Cordero de Dios perfecto. O sea, Dios, Pastor Julio, Dios fue, o sea, en todo el tiempo nunca estuvo, ¿no? Por amor hacia la humanidad, nunca estuvo con los brazos cruzados, podríamos decir, siempre ha estado ¿no? En constante, tratando los medios posibles cómo llegar a la humanidad o a su pueblo en ese entonces, ¿no? Exactamente. Dios nunca ha sido ajeno al sufrimiento del hombre, ¿no? Al sufrimiento, del padecimiento de los pueblos. Dios, que es el que conoce el futuro, Dios, dentro de sus propósitos y proyectos, Dios establece esta fiesta judía para que venga el Cordero perfecto, que nos haría libres también de la esclavitud del pecado, porque el sacrificio de Cristo nos lleva a una verdadera liberación. Somos testigos nosotros de que, habiendo vivido en la esclavitud del pecado y no había forma de cambiar nuestras vidas, ¿cuántas veces hemos querido cambiar y hemos dicho, querer es poder, yo voy a cambiar? O cuántas personas le han dicho a su padre, padre, yo voy a cambiar los hijos, o el esposo le ha dicho a la esposa, voy a cambiar, pero humanamente no se ha podido, ¿no? Qué tremendo. Sí, Pastor Julio, realmente muy interesante, y podemos decir también que los planes de Dios son perfectos. ¿Ven? Como Dios ha provisto para toda la humanidad, como dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verdaderamente no hay nada en este mundo, no hay nadie que pueda quitar el pecado de los seres humanos, y eso es una realidad, porque cada uno de nosotros hemos experimentado verdaderamente el perdón de nuestros pecados. Al recibir a Cristo hemos experimentado un nuevo nacimiento, y lo decimos con toda sinceridad porque Cristo nos hizo libres, y nosotros somos un testimonio vivo de la obra de Cristo, del Cordero de Dios que quitó nuestros pecados. Y volviendo a la Pascua, ¿no? Pascua judía, esta fiesta duraba aproximadamente 7 días, dice. 7 días, y era el tiempo en que el pueblo de Israel tenía que ir en este caso a Jerusalén, peregrinaje, y presentar sacrificio dándole gracias al Señor por todo lo que había hecho. Recordemos las plagas, por ejemplo, que envió, ¿no?, el Señor Dios, Jehová, para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto, de esclavitud. Y todo ello es algo que tenemos que, y le decía el Señor que no se olviden de eso. Con poder Dios los sacó de Egipto, de esclavitud, de opresión, y por eso que el pueblo de Israel se regocijaba, se alegraba en estos 7 días que duraba esta fiesta, ¿no? Y eso nos hace mucho que reflexionar también a nosotros en este tiempo en la que vivimos, hemos salido del mundo.
y nos gozamos y nos alegramos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas también. Gloria a Dios, amplio es el tema, ¿no, pastor? Pero hay algo, pastor, que queremos, de repente desconocido o conocido por otros, que las 7 palabras que Jesús menciona en la cruz, que es importante, tal vez hemos pasado por encima, pero tiene un mensaje profundo para nuestra fe, la salvación que nos compete hoy a nosotros, ¿no? Al pueblo cristiano, los que aún no han conocido, los que conocen. Hay mucho, a veces desconocemos y no sabemos, pues, ¿no? Como que no le damos tanta importancia, ¿no? a esta semana que se celebra, ¿no? En el mundo entero. Amén. Antes de continuar con las 7 palabras, que cada palabra tiene un significado muy importante, el pastor David mencionaba algo muy importante, ¿no? De los juicios. Y en esta parte quizás mucha gente piensa que Dios es un ser airado que está presto para castigar al que se porta mal. Más bien el profeta Jeremías dice, de parte de Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Dios no quiere la muerte del impío. Si Dios envió juicios al pueblo de Egipto, porque ellos cerraron su corazón y el faraón desafió a Dios. Y Faraón no era una persona ignorante, era una persona sabia, prudente, entendida. Pero a pesar de ello, se levanta para desafiar a Dios. Y como dice el apóstol Pablo, todo lo que el hombre sembrare se cosechará. Y eso es lo que cosecharon ellos. Más bien podemos ver que la Pascua de hoy habla del amor de Cristo, habla de la misericordia del Señor, habla de que tu sufrimiento, tu padecimiento se puede terminar, así como el sufrimiento para el pueblo hebreo terminó con la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Por eso el Señor dijo, hay que celebrar esta fiesta con alegría, con gozo, porque el Señor en su misericordia había mostrado piedad sobre ellos y los sacó con mano poderosa, dice, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Esa obra poderosa, o sea, cómo Dios, ¿no? Tuvo que usar los medios, ¿verdad? Podamos decir que a Dios no le falta recursos. A recursos le sobran al Señor. Claro que sí. Es algo muy maravilloso, verdaderamente. Y con la venida de Cristo, ahí podemos ver también, Pastor Julio, la demostración del inmenso amor que Dios tiene para toda la humanidad. Y en las palabras de nuestro Señor, cuando dice, el que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Gloria a Dios. Vemos ahí que en los brazos del Señor está abierto, lleno Amén. de amor, dispuesto a perdonar a cualquier ser humano que podamos confesar nuestros pecados y podamos recibirle como nuestro Salvador. Así es, gloria a Dios. En este caso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El domingo que nos habla la palabra del Señor y que también nosotros recordamos, nos alegramos como cristianos, como creyentes, porque Jesucristo hizo una obra perfecta y preciosa en la cruz del Calvario. Su sangre nos limpia de todo pecado y nosotros ahora nos alegramos, estamos con gozo y alegría por lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Y ese significado importante es lo que celebramos, ¿no? Celebramos el domingo de resurrección, la obra maravillosa que hizo Jesucristo por el mundo entero. Y podemos también hablar, ¿no?, de que Cristo dijo una grande verdad: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tal vez no en el tiempo actual que vivimos, estamos como en Egipto, también esclavizados de tanto pecado. Y esta semana y hoy día, ¿no?, sería una reflexión también para decir, ¿no?, Cristo el libertador, que nos puede liberar de la esclavitud del pecado, así como Dios libertó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Esa es también una reflexión para nuestra vida. Así es, verdaderamente es un tema muy amplio, muy profundo, muy maravilloso,
que cuando llegó el tiempo que Jesús, el Cordero de Dios, el que iba a redimir a la humanidad por ese sacrificio perfecto, fue un acontecimiento tan glorioso, tan grande, que dice la Biblia que Dios envió ángeles a esas personas sencillas, a estos pastores que estaban ahí, y dice que la gloria de Dios descendió, una luz resplandeciente, y el ángel le dijo, no tengan miedo, les dijo, no teman, porque les hemos traído una gran noticia, una buena nueva, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y posterior a este acontecimiento, dice la Escritura, unas huestes celestiales de ángeles descendieron del cielo para glorificar a Dios, para decir gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque iba a nacer, iba a venir del cielo el Cordero de Dios, el Salvador del mundo entero. Amén. Y ahí es cuando Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, cuando estuvo enseñando al pueblo y Cristo se acercaba a él, lo señaló, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tremendo. Entonces Cristo comenzó su ministerio y tuvo un tiempo de duración de 3 años, y vemos que cumplido ya sus 3 años de ministerio, llega a Jerusalén. En Jerusalén, en las puertas de Jerusalén, habiendo pasado 3 largos años de trabajo, de ministerio, de mostrar milagros y señales, llega a Jerusalén para acabar su ministerio. Y a las puertas de Jerusalén, él llora. Bueno, diciendo, ¿no? ¿Cuánta Jerusalén, Jerusalén, ese texto, ¿no? ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste? Esa expresión que hizo Jesús, ¿no? Fue una palabra como una contradicción, ¿no? Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlo como una gallina junta sus polluelos y tú no quisiste? Esto a veces nos lleva a la reflexión, porque a veces no comprendemos que el Señor Jesús, Dios, no es malo. Dios no quiere el mal para nadie. Dios quiere lo mejor, pero a veces cuando no comprendemos los propósitos de Dios, cuando no comprendemos que Cristo nos ama, que Él vino a salvarnos, a veces rechazamos. Por eso a muchos profetas los mataban, los apedreaban. Entonces, en realidad nuestra actitud tiene que ser todo lo contrario. Tenemos que abrir nuestro corazón a Cristo el Señor. Tenemos que entregarle todo nuestro ser, porque el Señor quiere lo mejor para todos los seres humanos. O sea, Pastor Ramiro, está en nosotros. Así es. Está en nosotros, ¿no? La decisión de poder abrir el corazón al Señor. O sea, por supuesto, de entender que sí. Él está cerca, ¿no? Está cerca. Es así. Dios nos ha creado con el libre albedrío. Dios no obliga a nadie, pero sí tiene una sed tremenda en su corazón de salvarnos y perdonarnos. Y por supuesto la decisión está en cada uno de nosotros. Todo lo que Jesús vino a hacer a esta tierra fue el bien para nosotros. Dice que en Él no se halló engaño ni mentira en sus labios. Le hicieron muchos juicios, pero no pudieron condenarle porque no hallaron en Él defecto alguno. ¿No? Perfecto. El ser perfecto, el que obedeció a Dios, el único que cumplió la ley a cabalidad. Le hicieron 3 juicios por los cuales le condenaron. Uno de ellos era que él había dicho que destruiría el templo, ¿no?, para levantarlo en 3 días. 3 días, era algo... Y otro que lo condenan era porque decían que él quebrantaba el sábado. O sea, Pastor, o sea, Julio, no guardaba esa la ley. palabrita que usa en 3 días era, para la lógica humana, era algo era imposible, ¿no? Claro, los judíos le dicen, 50 años nos ha demorado para construir ese templo y tú en 3 días vas a reedificar. Entonces no entendían los propósitos de Dios. Y el tercer juicio para condenar lo que le hacen es que le dijeron, tú siendo hombre te haces igual a Dios. Porque Jesús había enseñado y había dicho,
el Padre y yo uno somos. Y muchas veces lo quisieron apedrear. Y por esos 3 juicios lo condenaron a muerte y lo llevaron al Calvario. Gloria a Dios. Todo lo que hizo el Señor por la humanidad, por amor a la humanidad, por amor a los hombres, mujeres de todo el mundo, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es algo que no tenemos que olvidarnos. Tal vez la gente, como suelen decir, si yo hubiera estado en ese tiempo, hay mucha gente que yo he escuchado que dice, si yo hubiera estado en ese tiempo, no hubiera permitido que el Señor lo crucificara. No hubiera permitido que al Señor le hicieran lo que le hicieron. Pero si no hubiera pasado eso, si no hubiera sucedido lo que pasó, la crucifixión, los padecimientos, sufrimientos, nosotros no tendríamos ahora vida y vida en abundancia que Dios ha prometido entregarnos a nosotros. Entonces, como vuelvo a repetir y como lo digo siempre, es un gozo y una alegría. Esta Semana Santa que se reflexiona a nivel mundial, mucha gente se entristece, ¿no? Comienza a llorar, miran las películas de la Pasión de Jesús y comienzan a llorar, comienzan a decir, pero pobrecito, ¿cómo le hicieron esto? Pero fue por amor a nosotros, para que tengamos vida. Entonces es una alegría para el cristiano, para el creyente, para el Hijo de Dios, es una alegría, un gozo, un regocijo de que Jesucristo haya pasado por lo que pasó. Porque si no hubiera pasado eso y no hubiera derramamiento de sangre, entonces no tendríamos vida, nuestros pecados no serían perdonados. No había entrada ya al lugar santísimo, al cielo, ya no había nada de ello. Entonces es un gozo todo es recordar todos los sufrimientos, padecimientos que lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. Recordemos también que la Biblia nos enseña de que Él llevó nuestros padecimientos, sufrimientos, y por sus llagas somos curados y sanados. Gracias al Señor, gracias a la obra preciosa que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén, Pastor Julio. Bueno, hoy, como hoy día, ¿no? Estando en la cruz, lo que Jesús pues expresó, las 7 palabras, ¿no? Que es muy importante, quisiéramos desarrollar. Y bueno, Pastor Julio, la primera palabra, ¿no? Donde el pasaje dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, Pastor Julio, pudiera... Amén. El Señor dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Él dijo, nadie me lo quita, sino que yo de mí mismo la doy. Y Él sabía el propósito para lo cual había venido a esta tierra. Él conocía y sabía que tenía que sufrir e ir a la cruz. Por eso, libro de Romanos, capítulos 5, verso 8, dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió. Y allá en la cruz del Calvario, la primera palabra que menciona en su sufrimiento, en su padecimiento, porque no fue los clavos lo que sostuvieron ahí el cuerpo de Cristo allá en la cruz, fue el amor que sentía. Como decía, cuando entró a Jerusalén, Él lloró por amor a ese pueblo que tanto amó, pero le dieron las espaldas. Cuando estuvo en la cruz del Calvario, dijo la primera palabra, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Hasta dónde puede haber llegado el amor de Dios en medio de ese sufrimiento? Por eso la cruz nos habla del amor de Dios, de la misericordia del Señor, que Dios en su grande misericordia mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo enseñó, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro. En la oración del Padre Nuestro, que está en el libro de San Mateo capítulo 6, ¿no? Dice en el verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. En el verso 12 dice,
perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Allá en la cruz, porque la crucifixión era una práctica del pueblo romano, que a las personas sentenciadas sin esperanza ya de salvación, lo llevaban a la cruz y lo mataban allí. O sea, pero pues, la gente ahí dice que reclamaban, protestaban, se quejaban, pero Cristo dice que fue al Calvario como cordero enmudecido, que no habló, y las últimas 7 palabras que dijo: Padre, perdónalos. Cuando Él enseñó la oración del Padre Nuestro, dijo: oraréis así: perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y allá en la cruz no solamente Él enseña, sino que Él demuestra con hechos. Tremendo. Eso es lo maravilloso de Dios, que demuestra con hechos. Allá en la cruz, Cristo en su sufrimiento pudo haber dicho: Padre, darles juicio, ¿no? juicio contra el pueblo que lo juzgaron injustamente. Pero nadie pensaba que esas palabras que saliera de los labios de Cristo: Padre, perdónalos, esas palabras quebraron los corazones más duros, porque al final los oficiales romanos reconocen y dicen: verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, el pastor Julio no buscó venganza, como sucede hoy con nosotros, ¿no? No, mire, el perdonar es algo divino, es uno de los atributos de Dios, el perdonar, que para nosotros nos es difícil perdonar. Quizás en la naturaleza del hombre busca el ser humano venganza, busca cómo no pagarle con la misma moneda, hacerle daño, yo no sé, pero hay una expresión allá en la Biblia, en el libro de Efesios, por ejemplo, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, enseña a la iglesia, ¿no? En el libro de Efesios, y podemos encontrar en el capítulo 4, verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esa es la expresión más grande que Cristo dijo allá en la cruz del Calvario. Oró a su Padre y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esas palabras nos dan un ejemplo para que nosotros también tengamos, como hijos de Dios, tengamos ese corazón de perdonar, ese espíritu perdonador. Así es, muy hermosa el ejemplo y también la enseñanza, como dice el pastor Julio, del perdón de Dios. Y en este mundo en que vivimos verdaderamente necesitamos practicar el perdón de Dios. Hay una palabra que prácticamente nos confronta cada vez que leo el texto donde dice: si tú no perdonas a tu hermano sus ofensas, yo tampoco te perdonaré. O sea, prácticamente es una orden de Dios que tenemos que perdonar. Si Dios, siendo Dios, perdona al hombre pecador, los seres humanos, ¿quiénes serían para no perdonar? Entonces, que Dios nos ayude, como dice nuestro pastor Julio, para que tengamos ese corazón, ese amor y esa humildad para comprender que tenemos que perdonar. Para terminar esta palabra, para terminar esta palabra del perdonar, dice que la ciencia que estudia la conducta de las personas, el perdonar trae sanidades, sanidad física, emocional y sanidad física. Hay muchas personas que viven problemas de salud por falta de perdón. Entonces, cuando no se perdona, se guarda una raíz de amargura, de rencor, de odio en el corazón, y eso va afectando la salud de las personas y afecta de una manera muy fuerte. Por eso el perdonar trae sanidad emocional y sanidad física también. Es mejor perdonar por más daño que le hayan hecho, porque como dijo el siervo Ramiro, gloria a Dios, que el Señor dijo: si no perdonamos, siendo imperfectos, porque Dios, que es perfecto, perdonó y nos perdona, nos manda a nosotros perdonar. Y cuando perdonamos,
tenemos paz en el corazón y en el alma. Amén. Podríamos decir, pastor, entonces, por eso un cristiano es feliz. Porque primero ha sido perdonado por el Señor y puede perdonar, ¿no? Puede pasar por alto las ofensas que a uno le causa. Entonces, para poder entender esto, quiero entender, pastor, para poder entender eso, o sea, Dios, el Dios del cielo tendrá que derramar, uno tendrá que abrir su corazón para que esa gracia, ese perdón divino pueda alcanzar a cada vida, ¿no? que nos ve, ¿no? Quisiera rescatar, disculpen, una porción de la palabra del Señor donde le preguntan al Señor, ¿no? Le dice, Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Y el Señor responde y dice 70 veces 7, ¿no? Entonces nos habla de que constantemente debemos de perdonarnos, y no solamente porque de pronto hayamos hecho algo, sino que bueno, si la culpa lo tiene la otra persona, nada nos cuesta a nosotros acercarnos a la otra persona, aunque no tengamos la culpa, y nos pidamos perdón, ¿no? Nos perdonemos, y de esa manera también nos vamos a sentir bien, y la otra persona que cometió la desobediencia o algo que haya hecho, entonces se sienta bien también, y estemos en paz así, de esa manera, para con Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces siempre nos perdonemos los unos para con los otros, porque es un mandamiento del Señor también. Amén, qué tremendo, ¿no? La palabra perdón. Bueno, la segunda palabra que dicen, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, está en el pasaje Lucas 23:43, que está a cargo del pastor David Muñante. Amén, amén. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue una respuesta de nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz, crucificado. Recordemos que la Biblia nos habla de que al lado derecho y al lado izquierdo de la cruz, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, estaban dos malhechores. Y uno de ellos entonces le dice, Señor, si tú eres Dios, ¿por qué no te salvas a ti, Señor, y nos salvas a nosotros? Uno de ellos dice ello. Y el otro le dice, pero ¿cómo hablas estas cosas? Le recrimina al otro malhechor. Nosotros estamos aquí crucificados justamente por nuestras malas acciones, por nuestros malos comportamientos. Pero él, refiriéndose a Jesús, no hizo nada. No hizo nada. Injustamente lo están crucificando. Y por eso que el malhechor le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es la respuesta que el Señor le da, ¿no?, a ese malhechor que se arrepintió, porque se arrepintió, creyó en el Señor. Creyó, no hizo nada, no hizo pecado, está aquí, en vano lo están crucificando, no hizo pecado alguno. Y el Señor reconoció. El Señor reconoció lo que había en el corazón de ese malhechor, de ese hombre que había estado siendo crucificado por su pecado, pero que vio el Señor que en su corazón había fe. Eso habla de la salvación, ¿verdad? A pesar de que ese hombre estaba condenado a la muerte por su pecado, por su maldad, pero para eso vino Cristo, pues, para salvar. Para eso vino, ya que este hombre estaba también condenado ya quizás minutos para morir. Cristo le dijo, hoy, cuando una persona se arrepiente, la salvación es al instante, no es después, no es que puede ser, no, al instante. El Señor afirmó la salvación para este hombre y dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces la salvación, hablando del tema de la salvación, ese hombre fue salvo, al borde de su muerte, fue rescatado como tizón del fuego, ¿no? Quizá él, condenado a la muerte, no había esperanza, pero se arrepintió. Qué bueno es el Señor, que a pesar de todo, Él no nos reprocha, sino que Él ve el corazón arrepentido y encontró salvación este hombre. Gloria a Dios. Qué tremendo está
Tremendo esto, pastor. Vamos a una pausa comercial. Amén. En Música. breve retornamos. No se mueva de la sintonía. El regalo celestial ha nacido en un portal, en humilde condición. Ha venido el Salvador, lo esperaban como rey, en gran gloria y en poder, mas él vino en su misión como siervo sin valor, despreciado y desechado, pues en carne propia él sufrió todo quebranto y dolor. A la muerte fue llevado y crucificado, dio su corazón así, porque él me amó. Nos venimos a postrar ante el Rey de Israel. Hoy queremos adorar a ese niño de Belén. Él es nuestra salvación, quien nos dio la redención. Con amor nos perdonó toda deuda y transgresión. Despreciado y desechado, pues en carne propia él sufrió todo quebranto y dolor. A la muerte fue llevado y crucificado, dio su corazón así, porque él me amó. Porque él me amó. Qué hermoso tema, el regalo celestial. Así continuamos en este programa especial por la Semana Santa. A continuación, Pastor Ramiro con nosotros con la tercera palabra. Dios nos continúe bendiciendo. Estamos aquí dando gracias a Dios por esta celebración. Y la tercera palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: mujer, he ahí a tu hijo, y hijo, he ahí a tu madre. Son palabras profundas donde el Señor Jesús nos enseña que a pesar de la circunstancia, a pesar que el Señor ya estaba en la cruz y tenía que morir para salvar a la humanidad, Jesús no fue ajeno a su responsabilidad humana, podemos decir, como hijo. Jesús conocía plenamente que una madre necesitaba del apoyo, del cuidado de un hijo. Y por esa razón prácticamente como que le comisionó a Juan para que cuidara de su madre. Todo esto también nos lleva al profundo conocimiento de Dios y la bendición que es el amar a la familia. Como dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué ejemplo maravilloso, qué amor incomparable de nuestro Señor Jesús con esa actitud para con su madre María. Y eso también nos enseña a todos nosotros
que debemos de honrar a nuestros padres, que debemos de amarlos, más aún cuando pasan los años. Es tan importante que nosotros cuidemos. A veces yo me pongo a pensar cómo las madres, cuando estábamos pequeños, cómo nos cuidaron, con qué amor nos atendieron. Y es triste ver cuando pasan los años que muchos hijos se olvidan de sus padres. Y entonces Jesús nos enseña a honrar también a los padres. Amén, eso es muy interesante, poder respetar y sobre todo valorar a la persona que después de Dios amamos tanto, ¿no? Dios es el ser por excelencia, el quien amamos con todo el corazón, pero luego también a nuestra madre. Y vamos a ver que Jesús comisiona a uno de sus discípulos para que cuide de esta mujer que cuidó de él también cuando era niño. Cuando María quedó embarazada, habló de que ella misma necesitaba de un Salvador, que era Jesús. Jesús también fue su Salvador. Todos nosotros necesitamos de ese Salvador, y entendió también Jesús que aquella mujer que había sufrido también padecimientos, tuvo la bendición de encontrar un refugio en uno de los discípulos del Señor. El único mensaje que María da al mundo entero se encuentra en el libro de San Juan capítulo 2, cuando en las bodas de Canaán menciona una palabra y dice: gloria a Dios, haced todo lo que Jesús os dijere. Ese es el mensaje más grande de María, a quien respetamos, y también enseñamos que todas las hermanas deben de imitar la fe de aquella santa mujer. Y aquella santa mujer dijo una frase, un mensaje poderoso: haced todo lo que Él os dijere. Por eso el mensaje de Cristo es el mensaje que trae salvación, liberación, conocimiento, vida eterna. Preciosa palabra, Pastor ¿no? Julio, cuando dice, cuando delega a Jesús esa responsabilidad a aquel discípulo que le amaba y no a cualquier persona, nos está hablando no solo de papá, sino también la responsabilidad de hermanos, entre hermanos en la fe también. Bueno, el amor fraternal debe siempre predominar en una familia, el amor fraternal que hoy escasea en muchos hogares. No hay el amor fraternal, hay mucho alejamiento, hay división, hay contienda, se ha perdido. Todo esto se pierde cuando se pierde el amor a Dios. Cuando se pierde el amor a Dios, se pierde el amor a la familia también. También quisiera acotar algo. Si amamos a Dios, también tenemos que amar a nuestros semejantes, ¿cierto? Si amamos a Dios, si Dios está en nosotros, también tenemos que nosotros amar a nuestro prójimo, a nuestros semejantes, porque decimos amar a Dios, decimos creer en Dios, decimos ser cristianos, creyentes, hijos de Dios, pero nuestras acciones son totalmente diferentes. Entonces, un fiel cumplimiento de ello es que el Señor nos dice que si amamos a Dios, si de verdad tenemos a Dios en nuestros corazones, la actitud nuestra, por lo general, por lo común, debería de ser entonces que también demostremos ese amor a nuestros semejantes, compartamos con ellos. Eso. Amén. Gloria a Dios, qué tremendo. Pastor, Puedo también acatar, aportarnos aquí de que si Cristo estaba encomendando a su madre, a un discípulo amado, también cuando vamos a la palabra de Dios, capítulo 7 de San Juan, habla de que ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, estaba encomendando a una familia espiritual, a una familia de confianza. Entonces, allí podemos sacar también ese mensaje, ¿no? ¿Por qué lo encomienda? Porque algunos, los tradicionalistas, dicen de que ¿por qué le estaba encomendando a su mamá? Porque María no tuvo hijos, eso lo saca, ¿no? Pero según a la palabra de Dios, María tuvo hijos. Pero dice la Biblia, ¿no? Que
sus familiares hasta ese momento eran incrédulos también. Y también por esa causa, también el Señor Jesucristo estaba encomendando para que estaba en un refugio de una, así como decía Pastor Julio, del amor fraternal que practica en una familia espiritual. Gloria a Dios, qué tremendo. Pastor Sergio, usted, por favor, con la cuarta palabra donde Jesús expresa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Es la cuarta palabra que el Señor expresa, ¿no? Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, verso 46. Dice, ¿no? Textualmente, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y allí podemos encontrar también por qué expresa esa palabra. En su condición de humanidad podemos indicarlo en condición de carne, porque estaba sufriendo en ese dolor tan inhumano, ¿no?, que podemos hablar, porque Cristo murió en condición de carne como nosotros. Por ejemplo, ¿no?, si podemos tener una herida, ¿no?, en algún cuerpo, duele. Entonces, en condición de carne, clamó con esas palabras, ¿por qué me has desamparado? Pero también si hablamos de Cristo, Jesucristo, tuvo dos naturalezas, ¿no? Naturaleza humana, nacido de una mujer, y divino porque es obra del Espíritu Santo. Entonces, por ese sufrimiento de los clavos, por el sufrimiento de la corona de espinas, todo ello estaba clamando, ¿no?, por ese dolor, pero también dando cumplimiento a la palabra de Dios que habla en Isaías capítulo 53. Y ya estaba expresado eso, ¿no?, y dando el cumplimiento, porque si vamos a la palabra de Dios, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, el dolor de Cristo nos enseña a nosotros, aquí podemos reflexionar, si aquí nosotros testificamos, ¿no?, de la muerte de Cristo, y somos nosotros fruto de ello, el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados. Así como delante decía el pastor, ¿no?, que decía, el cristiano es feliz, sí, hemos experimentado la felicidad. ¿Pero por qué? Por ese sacrificio de la muerte de Cristo que ha pagado el pecado de toda la humanidad. Y nosotros también, ¿no? Y cuando vamos a la palabra de Dios, Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe. Son frutos que uno mismo lleva. Entonces, por ese motivo también a usted que estás escuchando, así hablamos con naturalidad, porque hemos experimentado ese amor de Dios a través del sufrimiento, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Era necesario, sí, lo que comentaba el pastor, era necesario que Cristo cargara sobre él el pecado de todos nosotros. Cuando en la cruz del Calvario grita esa palabra de dolor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso habla de la comunión perfecta del Padre con el Hijo. Y muchas veces Jesús habló y dijo que Él no hacía las cosas a su manera, que el Padre que mora en Él, Él es el que hacía los milagros, y hablaba todas estas cosas, habla de la comunión perfecta, de Dios el Padre que moraba también en Él. Pero cuando llegó los días finales de su ministerio, vamos a encontrar que Cristo, camino al Gólgota, camino al Calvario, lleva el pecado de todos nosotros. Y el ser santo, el Dios eterno, no puede compartir con el pecado. El Padre tuvo que haberlo dejado solo a Él, para que Él solo llevara el pecado. Y ese fue un dolor tan grande en el corazón de Cristo, que el Padre lo haya dejado, porque Él tenía que llevar la culpabilidad, el pecado de todos nosotros
y morir en la cruz del Calvario. O sea, Pastor Julio, el pecado nos trae dolor, sufrimiento, lejanía de Dios. Claro, toda persona que practica el pecado se aleja de Dios. Dios se aleja de él. Dios no comparte con el pecado. Pero cuando una persona se arrepiente, entonces el amor de Dios llega al corazón y el Espíritu Santo viene a su vida. Gloria a Dios. ¿Ve? Entonces Cristo sintió ese dolor y la soledad de que él solo tenía que llevar sobre sí el peso de la carga del pecado de todo el mundo. Por eso es que dijo esa palabra, ¿no? Muy interesante, muy maravilloso la obra del Señor. Recuerdo el texto de la palabra que nos dice: la paga del pecado es muerte. O sea, lo que nos corresponde a todos los seres humanos por nuestros pecados es la muerte. Pero Cristo murió por nosotros. Entonces, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dice la Biblia, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Qué regalo tan grande, hermano y amigo, que debemos de recibir a Jesús. No esperar para otro día, recibir a Cristo, porque en Cristo tenemos vida eterna. O sea, el castigo que estaba para nosotros, Jesús tuvo que llevárselo, como dice, para nosotros poder conocer ese, ser perdonados o ser absueltos de todo por todo lo que habíamos hecho, ofendido, vivir lejos de Dios, a nuestra manera, a nuestra forma. Esa es la esencia de la Pascua, que nosotros podamos entender que no podemos ser salvos por nuestros méritos, sino fueron por los méritos de Cristo. Por eso somos salvos. El apóstol Pablo dijo: comprados fuimos a través de la sangre de Cristo. Qué tremendo, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén, tremendo. Pastor Julio, hay otra palabra, tengo sed. Por favor, ¿podría compartirnos, Pastor Julio, usted? Amén. Dentro del ministerio de Cristo, Él vino para hacer la perfecta voluntad de Dios. El apóstol Pablo dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús murió por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo, ¿no? Sí, soy el primero. Entonces, la obra de Cristo era hacer la voluntad del Padre. En la cruz del Calvario dijo: tengo sed. Le alcanzaron una esponja mojada con vinagre. El vinagre es ácido, es amargo. El vino es el fruto de la vid, que es dulce. Nosotros le causamos amargura al Señor por nuestro mal comportamiento, por nuestra desobediencia, nuestra rebeldía. Pero allá en la cruz del Calvario expresó esa palabra: tengo sed, sed de justicia, sed de que el hombre pueda volverse a Dios, sed de que esta palabra llegue al corazón de Dios y se cumplan los propósitos de Dios. Expresó. Pastor Julio, había un comentario que decía que el vinagre en ese tiempo a veces se usaba como analgésico para adormitar a la persona, y dice que Jesús pues no quiso ser adormitado, sino consciente, quiso pasar ese sufrimiento. Y qué tremendo, Pastor Julio. Amén. Es algo impresionante. Todas las palabras, como en este caso, ¿no? Cuando el Señor expresó esta palabra profunda que dijo: tengo sed. Ahí podemos comprender también que esa sed verdaderamente provenía de lo profundo del corazón de Dios. Una sed de amor, de justicia. Una sed tan profunda que anhelaba salvar a toda la humanidad, porque Cristo murió por todos los seres humanos. Cristo no murió por una agrupación religiosa, por un grupo de personas, no. Él murió por todos. Y la sed de Dios es tan grande que muchas veces no podemos comprender. Yo me quedo asombrado porque la sed de salvación de nuestro gran Señor es tan profunda, tan grande, tan incomprensible, que podemos decir, yo podría testificar cuántas veces Dios me hablaba, me daba oportunidades y yo no comprendía. Yo recuerdo hace muchos años estaba trabajando en un lugar alejado de la ciudad. Una persona vino con mucho amor, me hablaba la palabra y yo no le daba importancia. Y en otras ocasiones me hablaba y yo no comprendía
qué sed de Dios, qué amor grande del Señor para salvar al hombre pecador. Así es. Bueno, a contar un poquito sobre esto. La sed, la espiritual a la que se refiere, porque la física, bueno, sabemos de que por los sufrimientos y pérdida de sangre que había tenido, los padecimientos ahí, claro está que como ser humano tenía sed de tomar un líquido para poder hidratarse. Pero en el aspecto espiritual, ¿no? Sed, como decía el pastor Ramiro también, de cumplir lo que se le había encargado, se le había dicho que tenía que hacer, ¿no? Cumplió, vino a este mundo, se humilló hasta lo sumo, murió en la cruz del Calvario, y con esta actitud, con estas cosas que Dios, el Señor, hizo, fue que transformó nuestras vidas, cambió nuestras vidas, nos libertó, nos sanó, nos perdonó, y cumplió de esa manera, trató de saciar esa sed con las acciones, con las cosas que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y eso nos demuestra entonces el grande amor que Dios tuvo para con nosotros. Cumplió, terminó todo lo que el Señor tenía que hacer, habiéndose saciado espiritualmente. Así es. Muy profundas las palabras del Señor, y podríamos también decir que Dios hace referencia también, porque sabemos que Jesús el Señor es perfecto Dios y también fue hombre. Y como hombre también hacía referencia a Jesús a la sed que hay en todo ser humano. Porque si somos sinceros, vamos a reconocer que todo ser humano en este planeta Tierra tenemos sed. El alma, lo profundo del corazón del ser humano, tenemos sed. Sed de tener paz, de tener alegría. Queremos ser felices, libres. Entonces, la sed era algo tan profundo, y podemos decir que lo único que puede calmar esa sed, lo único que puede llenar ese vacío, esa necesidad que hay en el alma de los seres humanos, no son las diversiones, no son los placeres, ni la riqueza humana. Dice la Escritura que en la presencia de Dios, de Cristo, encontramos plenitud de gozo, plenitud de alegría y delicias a tu diestra para siempre. Solo la presencia de Dios, solo el perdón de Dios, solo la presencia del Espíritu Santo puede llenar esa sed que tenemos todos los seres humanos por nuestros pecados. Así que el regalo que Dios nos ha dado es algo muy grande. Nos faltaría palabras, no habría la forma de explicar el amor incomparable, la grandeza de Dios, el plan perfecto para redimir y salvar al ser humano, porque somos creación de Dios. Así es, qué tremendo. Pastor David, todo está cumplido, la sexta palabra. Amén. Consumado es. Amén. Se cumplió, se acabó, se terminó, concluyó. El Señor Jesús, al expresar estas palabras, consumado es, se acabó, terminó la tarea encomendada por Dios Padre. Dios le encomendó, Dios dijo lo que se tenía que hacer, y aquí vemos la obediencia, ¿no? La obediencia de Jesucristo el Señor a su Padre. Vino a traernos primeramente el Evangelio, la palabra, con una misión preciosa de entregarnos la palabra del Señor. Se humilló hasta lo sumo, haciéndose siervo, y murió en la cruz. Y después de haber padecido, de haber sufrido en la cruz del Calvario, entonces termina diciendo: consumado es. Terminó la tarea, cumplió con el encargo que se le había dado, la misión que se le había entregado, traer el Evangelio, entregar su vida por amor a nosotros, para que de esta manera nosotros tengamos vida eterna, un lugar especial entonces preparado para cada uno de nosotros. Esto nos enseña que hasta la muerte, ¿no?, Jesucristo el Señor obedeció. Y esto nos habla
también de la obediencia que nosotros tenemos que tenerle para con el Señor. Si Cristo, el Señor, fue obediente, también lo tenemos que ser nosotros, a su palabra, a los mandamientos del Señor, a lo que Dios establece. Amén, eso es muy interesante, pastores. Gloria a Dios, es saber que Cristo vino a cumplir una misión y no falló. Así es. No fracasó. Él tuvo una gran batalla desde el comienzo de su ministerio, que cuando fue bautizado dice que fue al desierto, y ese ser enemigo del ser humano llamado diablo y Satanás lo atacó, y Cristo le salió con la palabra y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él vino a vencer a aquel que había derrotado a los personajes más grandes de la historia bíblica. Nadie pudo vencerlo, pero Cristo vino para vencer las obras del diablo. Por eso cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, ¿no?, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz de Cristo no es un fracaso. No es que Cristo haya fracasado en la cruz. No, Cristo triunfó en la cruz. Fue obediente a la palabra del Señor. Llegó invicto, llegó victorioso. Amén. Buscaron cómo hacerlo caer, buscaron si en algo había pecado, pero el apóstol Pedro confiesa y dice que no se halló engaño ni mentira en sus labios. Ese ser perfecto llegó triunfante a la cruz. Qué maravilloso, Pastor Julio. Realmente podemos decir también, Pastor Julio, que con la consumación de la obra de Cristo, prácticamente Dios nos está dando una victoria tan grande que podríamos decir que Cristo Jesús venció el pecado, venció la muerte, venció a este enemigo que es el diablo. Cristo lo venció. Por esa razón Dios nos recuerda a través de la Escritura que con Cristo Jesús, con su obra perfecta, somos más que vencedores. Así que, amigo y hermano, solo con Cristo podemos ser más que vencedores. Si Él venció, nosotros también podemos vencer. Amén. Gloria Gloria a Dios. Pastor Julio, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, la séptima palabra. Esta última y séptima palabra, gloria a Dios, que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso nos habla de la completa confianza de entregar su espíritu al Padre. Allá en el libro de los Salmos, el Salmo 23, expresa el salmista, guiado por el Espíritu Santo: y aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y estando en la cruz del Calvario, él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero al final dice una palabra de confianza para descansar en los brazos de aquel que lo envió, en los brazos de su Padre. Porque allá en el libro de San Juan capítulo 10, Cristo dijo que de las manos del Padre nadie podía arrebatar las ovejas que son del Señor. En Cristo somos más que vencedores. No hay temor, dijo el Señor, manada pequeña, porque a nuestro Padre le ha placido darnos el reino. Por eso Él es el ejemplo a seguir, la persona perfecta, que al final de su existencia física aquí en la tierra, exclamó y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En los brazos de Dios siempre descansaremos. En los brazos de Dios habrá paz. En los brazos de Dios volverá el amor verdadero a nuestros corazones y tendremos gozo y alegría. Esa es la esperanza para todos nosotros, la confianza de que con Dios no se pierde, con Dios se gana. O sea, pastor, la palabra Padre era ternura, seguridad, confianza. Exactamente. Y eso es lo que nos transmite a nosotros, para que nosotros también podamos descansar en los brazos de Dios,
Cuando nosotros nos postramos delante de Dios a través de la oración, podemos descansar, podemos poner nuestros problemas, nuestra angustia, nuestras preocupaciones. Y el apóstol Pablo decía: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, en toda oración y súplica. Qué tremendo, pastor. Al menos, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios que somos, debemos de entender también que nuestra vida va a tener un término, un final, en cualquier momento. Y debemos de saber que también tenemos que entregar nuestro espíritu, nuestra alma al Señor. Saber que un día va a acabar nuestra vida. Tenemos que tener la seguridad y la confianza que es al Señor, que vamos para allá y que Dios es el quien va a recibir nuestro espíritu, nuestra alma el día que nosotros vayamos a dejar este mundo. Y es la seguridad entonces que nos habla también la palabra del Señor. Añadiendo a al respecto, al sacrificio de Cristo, podemos también encontrar un pasaje bíblico. Está en San Juan capítulo 10, el verso 17-18. Dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me lo quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Gloria a Dios. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué encontramos aquí? El sacrificio voluntario, obedeciendo al Padre, pero también tiene autoridad y poder para tomarlo y también volverlo a tomar. Entonces estamos hablando de la divinidad de Cristo, ¿no? Que Cristo es el Salvador del mundo. Cristo el que está en todo aspecto, ¿no? Interesado en cada una de nuestras vidas. Porque si hablamos del sacrificio de Cristo, sin Cristo no hay paz. Sin Cristo no hay felicidad. Sin Cristo no hay salvación. Pero con Cristo es vida eterna. Gloria a Dios, qué tremendo, pastor. Gracias por este tiempo de haber tenido la oportunidad de poder compartir. Pastor Julio, quisiéramos hacer una oración a todos los que sintonizan y todos los que también sintonizarán este programa especial por el día de Semana Santa. Amén. A Dios sea toda la gloria en esta tarde que nos hemos reunido para compartir un momento acerca de esta celebración de la Pascua cristiana. Amén. Y una vez más decirle que la Pascua cristiana habla de el Cristo vivo, el Cristo resucitado. Queremos invitarle a usted que nos ve a través de estas plataformas de las redes sociales, que tenemos aquí el templo, un lugar de refugio, un lugar de esperanza, un lugar de el encuentro con Dios. Aquí en la calle Primavera 445 en Huanchac, Cusco. Usted será bienvenido. Tenemos los servicios de martes a domingo. Y hoy tenemos, a partir ya dentro de unos momentos, estará comenzando el servicio, a partir de las 6:30. Y mañana recordaremos que Cristo resucitó el primer día de la semana, el día domingo, el día de gozo, de fiesta, de alegría. Los corazones de fallecidos, los corazones agobiados, los corazones tristes fueron cambiados porque Él cambia nuestra tristeza en gozo. Venga a la casa de Dios y gócese en la presencia del Señor. Vamos a hacer una oración por usted. Amén. ¿Cuántos corazones necesitan, personas que necesitan, gloria a Dios, la ayuda del Señor? Permítenos orar por usted. Usted también ore con nosotros, porque es importante que la oración sincera de corazón, Dios puede hacer un milagro en su vida. Que Dios lo bendiga. Oramos con todos los pastores. Gloria a Dios. Quizás usted dice, pero no han mencionado mi nombre. Y gloria a Dios, ¿cómo puede conocer? Y aunque nosotros no conocemos tu petición, y aunque nosotros no lo conozcamos a usted, pero oramos al Dios que conoce todo, al Dios que está a tu lado, el Dios que te conoce. Él es el que puede hacerte, gloria a Dios, el milagro que estás esperando, el favor que necesitas. Vamos a orar con todos los pastores por tu problema, por tu necesidad, que Dios llene de gozo, de alegría en estos días de la Pascua cristiana.
Dios te bendiga. Oramos todos. Amén. Padre que estás en los Gracias, cielos, Señor. te damos gracias que nos da la bendición de poder salir al aire con estas reflexiones bíblicas, y te pedimos por cada persona que nos ve a través de esta plataforma de las redes sociales. Ayúdalo, bendícelo. Si alguno está enfermo, extiende tu mano de sanidad, porque tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Y declaramos esa palabra de fe, reprendiendo todo espíritu de enfermedad, toda obra de las tinieblas que puede perturbar la vida de aquellas personas que quieren ser libres. Señor amado, te pido, extiende tu mano allí a la distancia, y Espíritu Santo, haz el milagro en cada corazón, y haya salvación, haya vida, haya gozo en los corazones. Gracias, Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pastor Julio, últimas palabras de reflexión cada uno, por favor, comenzando con usted, pastor. Bien, mi consejo es que usted le dé lugar a Dios. El Señor toca las puertas de tu corazón y te dice: déjame entrar. Que estas celebridades de la fiesta cristiana no sea en vano, no sea solamente motivo para divertirse, sino dele lugar a Dios y tu vida cambiará. Amén. Pastor Sergio. Es una invitación que Dios nos da. Dice: si alguno oye mi palabra y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. Dios está dispuesto a hacer maravillas, así como ha hecho con nuestra vida. Si Dios no hubiera hecho con nuestra vida, no habría motivo de así invitarle, porque nosotros somos testigos del milagro de Dios. Prueba a Cristo y verás lo que Dios va a hacer con tu vida, con tu familia también. Pastor David. Amén. En estos días de Semana Santa que se celebra, ¿no? Todas las personas en el mundo entero están de alguna manera tratando de celebrar estos días de Semana Santa, hacerles recordar también que Jesucristo murió, pero no es que quedó ahí, sino que resucitó. Y este domingo de resurrección, no es que recién va a resucitar. Un día murió, pero está vivo. Y ese es el gozo y la paz, la felicidad de todo creyente, de todo cristiano, de toda persona, que Cristo entregó su vida para que nosotros vivamos felices, nuestros pecados perdonados. Dios ha hecho muchas cosas por nosotros. El pecado fue derrotado por el amor tan grande y maravilloso de Dios en nuestras vidas. Busquemos del Señor. Dios tiene muchas cosas hermosas, preciosas para usted. Busquemos del Señor y démosle gracias a Dios por todo lo que Dios hizo por nosotros. Ven. Pastor Ramiro. Gracias. En esta programación especial, decirle, amigo, hermano que me escucha, Jesús nos ama. Jesús está vivo. Reciba a Cristo como su Salvador. Y lo que es imposible para nosotros los hombres, Dios nos promete. Para Él no hay nada imposible. Dios nos bendiga a todos. Amén. Decirles, mis amigos, la cruz es 2 puntos de encuentro: el mayor sufrimiento y la mayor esperanza. Si usted de repente está atravesando algún momento duro en su vida, recuerde que Cristo sufrió más que usted. Así que Él sufrió en la cruz para que tú ya no sufras. Si has probado de todo, prueba a Cristo. Dios le bendiga. Amén. Dios lo bendiga.